Buenas tardes, alumnos de séptimo año. Soy la profesora Paula Guerra. Vamos a hablar del taller de matemáticas que nos corresponde en esta semana. El objetivo de esta clase es que ustedes aprendan a calcular el área de un trapecio, en el cual ya algo hemos visto en la clase anterior, que ustedes tuvieron que desarrollar el área del trapecio, ¿no es cierto? Pero antes siempre es bueno recordar. Calculamos, por ejemplo, el área de un triángulo, cuya fórmula, acuérdense que para calcular el área de cada uno de estas figuras o cuerpos, es importante aprenderse la fórmula. Entonces, en el caso de un triángulo, era la base por altura y después el resultado lo teníamos que dividir por 2. Por ejemplo, teníamos 5 por 3 es igual a 15. Ya, después de 15 ese resultado lo voy a dividir por 2 y me va a dar 7,5. Ya, el área de esta figura es 7,5. Repito, la fórmula base por altura dividido por 2. Tenemos entonces que la base es 5 centímetros y la altura de 3 centímetros. Entonces se multiplica 5 por 3 me da 15. Para posteriormente este resultado lo voy a dividir por 2 y me da 7,5 centímetros. Es así como se calcula el área de un triángulo. Entonces, la actividad 1 es que ustedes deben copiar en tu cuaderno la siguiente tabla. Esa tabla es como una tabla resumen y sería sumamente importante que ustedes la mantuvieran como la Biblia de la geometría, porque nos permite que nos muestra todas las fórmulas para sacar el perímetro, que lo vamos a ver más adelante, y el área de ciertas figuras. Por ejemplo, el triángulo, aquí tenemos la fórmula, base por altura dividido por 2. El cuadrado, o sea, 2 veces A, ¿no es cierto? Después tenemos el rectángulo, que es la área, es igual a base multiplicada por la altura. Y así sucesivamente después vamos a ver en otras clases el rombo, etc. Entonces, por favor, no se olviden que la actividad 1 consiste en copiar esa tabla y después me la envían a mi correo. Ahora vemos cómo calcular el área de un trapecio. La fórmula es, aquí tenemos la figura de un trapecio. Tenemos una base más larga y una base un poquito más pequeña y dos aristas o líneas iguales. Este es un trapecio. Entonces la fórmula, acuérdense que la letra A mayúscula significa área, es igual a la base mayor que está con B larga, más la suma de la base menor. Repito, base mayor, base menor. Estos dos se suman. Después que lo haya sumado, lo voy a multiplicar por la altura. Multiplico el valor de la altura. Y después el resultado se divide por 2. Repito, la fórmula para calcular el trapecio es base mayor más con la base menor. Se suman. El resultado lo multiplico por la altura para posteriormente dividirlo por 2. Pero qué mejor con un ejemplo. Recordemos la fórmula. Base mayor más base menor, la suma, multiplicado por la altura y lo dividimos por 2. Vamos a colocar todos los valores y también la figura para que nos quede más claro. Entonces, ¿cómo se llama esta figura? Trapecio. Entonces, veamos. La base mayor es 15, más la base menor que es 10. Al sumarlo, porque aquí dice sumar, nos da 25. Este 25 lo multiplico por la altura. Aquí la altura nos indica que es 6. Acá está. Al multiplicarlo me va a dar 150. Este resultado ahora lo voy a dividir por 2 y me va a dar 75. Entonces, el área total de este trapecio es 75. ¿Les quedó más claro? Yo creo que sí. El ejemplo 2, y para que nos quede mucho más claro, vamos a colocar todos los valores correspondientes y obviamente la figura de un trapecio. Recordemos nuevamente la fórmula. La suma de la base mayor con la base menor multiplicado por la altura y dividido por 2. Colocamos los valores. La base mayor es 36 más la base menor que es 20.
Al sumarlo me va a dar 56. Este 56 ahora lo voy a multiplicar por la altura, que es 10, y me da 560. Y este 560 ahora corresponde dividirlo por 2 y me da 280. Entonces, el área total de este trapecio es de 280 centímetros. Nada difícil, solo es cuestión de aprenderse las fórmulas. Entonces, ¿cuál es la actividad 2? Y con eso terminamos. Aquí les muestro una guía en el cual incluso están dadas las fórmulas que ya hemos visto en clases anteriores para que no se los olvide. Recordemos entonces que la fórmula del triángulo, base por altura y dividido por 2, el paralelogramo es A por B, ¿no es cierto? O sea, la medida de la base con la medida de la altura, o sea, no de la altura, sino del lado de la arista. Y el trapecio, tenemos la suma de la área menor con la base menor y multiplicado por la altura dividido por 2. Trapecio, paralelogramo y triángulo. Pregunta número 1. Calcula el área de los siguientes triángulos. Aquí tenemos las medidas de los triángulos. Número 2. Calcula el área de los siguientes paralelogramos. Aquí está su fórmula. Y las medidas, y las calculamos y colocamos el resultado abajo. La número 3. Calcula el área de los siguientes trapecios. Acuérdense que tenemos la base mayor, la base menor y la altura. Con esto es suficiente como para desarrollar toda esa actividad. Alumnos, hay dos formas de hacerlo. O bien lo pueden imprimir y lo desarrollan y lo pegan en su cuaderno, o simplemente lo pueden copiar cada uno de estos ejercicios, dibujarlo y para posteriormente colocar el resultado. Acuérdense que a mí no me sirve que me coloquen solamente el resultado. Yo necesito ver que ustedes desarrollan la fórmula, colocan la fórmula, reemplazan los valores y coloquen el resultado final. Entonces, muy sencillo de realizar, es cuestión de practicar y lo espero en la próxima clase.